Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre un tema que no solo está en los libros, sino en nuestra vida diaria: la relación entre historia y memoria. Dos conceptos que parecen aliados, pero que a veces también chocan. Así que prepárense, porque vamos a entrar en un diálogo donde la academia se mezcla con ejemplos reales y donde la memoria y la historia se encontrarán y también se cuestionarán. Bueno, para empezar, yo creo que la historia es como esa gran línea de tiempo donde registramos todo lo que ha pasado, pero no de forma neutral y tampoco sin propósito. Siempre hay alguien que decide qué se cuenta y qué no. La memoria es más personal, más ligada a lo que vivimos o sentimos, y puede variar dependiendo de quién la recuerde. Yo lo veo así, pues la historia intenta ser objetiva, con fechas, datos, documentos, mientras que la memoria es subjetiva. Se basa en recuerdos, en emociones y experiencias, pues que a veces no se pueden comprobar con documentos, pero que igual son reales para quienes lo han vivido. Para mí, la historia es una construcción colectiva respaldada por evidencias, y la memoria es más bien un acto vivo, que se actualiza cada vez que se cuenta. Incluso puede transformarse según el contexto en que se recuerda. Me parece muy interesante lo que dicen. De hecho, me recuerda algo que plantea Jaramillo Uribe en 1998, cuando él menciona que la historia no solo registra hechos, sino que también interpreta y organiza el pasado para darle sentido. Esto significa que aunque busque objetividad, siempre hay una intención detrás, como decía anteriormente, un propósito. Sí, y en línea con esto, Joyder Villalba 2015 explica que la memoria es dinámica y está en constante reactualización, lo que implica que no es un simple archivo estático, sino una narración viva y que puede entrar en tensión incluso con la historia oficial. En resumen y para concluir, mientras la historia busca un relato ordenado del pasado con base en pruebas, en lo tangible, la memoria lo revive desde la experiencia y la identidad, aunque eso implique versiones múltiples o incluso contradicciones y repercusiones a corto o largo plazo. Exacto. Y pues creo que entender esta diferencia nos ayuda también a valorar ambas como complementarias y no como opuestas. Al final, sin memoria, la historia sería fría y lejana. Y sin historia, la memoria podría quedarse aislada en lo individual, sin conectar con un contexto más amplio. Ahora quisiera que habláramos un poquito de los encuentros y desencuentros que existen entre la memoria y la historia. Y si pensamos en los encuentros culturales en Colombia, uno de los más poderosos es la mezcla de saberes, sonidos y colores que se vive en celebraciones como el Carnaval de Barranquilla o el Festival Petronio Álvarez. Son momentos en los que parece que el país entero se abraza, donde las músicas, los bailes y las historias se entrelazan para recordarnos que nuestra identidad está hecha de muchas voces. Sin embargo, no todo es armonía. También existen desencuentros, especialmente cuando una tradición es silenciada o relegada por considerarse menos importante. Y es ahí donde la historia muestra su lado más frágil. No siempre se cuenta de forma inclusiva, y algunas memorias quedan en la sombra. Como afirma García Castellini en 1990, las culturas híbridas nacen de procesos de negociación y conflicto, es decir, nuestra identidad es fruto tanto de la integración como de la exclusión. Reconocer esto no solo nos ayuda a comprendernos mejor, sino también a valorar y defender las tradiciones que corren el riesgo de perderse. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Joyder sobre la inclusión, pero siento que a veces desde el papel social y político no se hace lo suficiente para proteger las manifestaciones que están en riesgo de desaparecer. Por ejemplo,
muchas comunidades indígenas han tenido que adaptar sus rituales para no perderlos frente a la globalización. Pues esto coincide con lo que señala el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANSA, en 2019, cuando enfatiza que la diversidad cultural requiere políticas activas que como les digo, que garanticen la transmisión de saberes a las nuevas generaciones. Porque no basta con reconocer la diversidad, hay que defenderla. Ese es el propósito, defenderla desde el Estado y la sociedad. Matizaría un poco eso, porque creo que si bien el Estado tiene responsabilidades, también hay tareas ciudadanas y comunitarias. Por ejemplo, en mi experiencia he visto que la gente de a pie puede ser un puente entre culturas si decide aprender y respetar lo ajeno. Eso lo respalda Molano 2006, quien afirma que el viaje a la diversidad implica un encuentro personal con otras realidades, algo que no puede depender únicamente de políticas públicas, sino de la voluntad individual. Ahí es donde el papel social se vuelve tan relevante como el político. Molano también insiste en que escuchar no es simplemente oír, sino abrirse al otro sin perjuicio, permitiendo que su experiencia reconfigure la mirada del investigador. Esa escucha genera un puente simbólico que conecta distintas realidades pero humanas, generando empatía y reconocimiento mutuo. En mi opinión, el papel social de la preservación cultural es tan importante como el político, porque son las comunidades las que viven y transmiten sus tradiciones. Sin embargo, el respaldo político garantiza que esas prácticas no se pierdan frente a precisiones externas como la globalización o el desplazamiento forzado. Según García Canclini, 1990, la cultura no es un objeto pasivo, sino un proceso vivo que se redefine en cada interacción social, y eso requiere acciones tanto desde la base comunitaria como desde las instituciones. Yo diría pues que aunque hay leyes que protegen la diversidad, pues muchas veces se queda solo en el papel. El verdadero reto está en implementarlas y en que las políticas lleguen a las zonas rurales y periféricas, donde la riqueza cultural es enorme, pero también es vulnerable. El ICAS, otra vez lo vuelvo a citar, en el 2019, advierte que la diversidad cultural no se preserva sola. Necesita políticas activas, recursos y voluntad política. Si no hay una conexión entre lo social y lo político, las medidas terminarán siendo simbólicas. Comparto lo que mencionan, que de hecho me parece muy interesante. Sin embargo, creo que también es importante resaltar que el papel social va mucho más allá de leyes o discursos. Esto muchas veces se queda en la palabra. Implica educación y sobre todo apertura de mente. Si en lo cotidiano las personas no aprenden a valorar la diversidad, en la forma de hablar, en las costumbres, en la manera de ver el mundo, ninguna política tendrá un impacto real. Y esto es difícil de entender, que de hecho parece muy rutinario, que de hecho parece sin mucho sentido. Sin embargo, Molano en 2006 menciona algo muy importante, y él habla de que el encuentro con la diversidad es un acto de reconocimiento y respeto mutuo. Y eso me lleva a pensar que cada uno de nosotros, desde lo que hacemos y decimos cada día, es también un agente cultural y político. Aunque no tenga un cargo público, a veces pensamos que lo político solamente está relacionado con los cargos públicos. Sin embargo, nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden reforzar o debilitar el tejido de respeto y convivencia que sostiene una sociedad diversa. Después de escuchar todas nuestras opiniones, me queda claro que la diversidad cultural es tanto un privilegio como un desafío. Es un privilegio porque enriquece nuestra identidad colectiva,
pero un desafío porque exige un compromiso real para preservarla. Sí, y ese compromiso no se limita a admirar la cultura desde lejos, sino a participar en ella, en promoverla, en defenderla. La diversidad no se mantiene por inercia, se construye día a día como un puente que conecta historias, saber, personas. Bueno, un ejemplo muy sencillo en la vida de alguien, en la vida de una persona. Entonces vamos a decir la historia de Pepito Pérez. Supongamos que esta persona ya murió. Entonces, ¿cuál es la historia de él? ¿Cómo podemos investigar la historia de él para documentarnos, o para alguna investigación, o para algún caso que necesitemos la historia de esta persona? Entonces, tenemos un registro civil que nos dice cuándo nació y dónde nació, quiénes son sus papás. Tenemos los registros en los colegios que estudió, en la universidad que se graduó, entonces podemos saber qué era, si era médico, si era ingeniero. Tenemos un registro de una hoja de vida que nos dice dónde trabajó, cómo fue su conducta, cuánto tiempo duraban los trabajos, si era buen trabajador o no. Y como final tenemos el registro de defunción que nos dice de qué murió y dónde murió. Entonces esta es la historia de Pepito Pérez, lo que podemos evidenciar en documentos. Pero la memoria de Pepito Pérez, las vivencias, las experiencias, los sueños que tenía Pepito Pérez, solamente se quedaron con él y se fueron en el momento de morir. Que cuando él aún vivía, esa memoria se transformaba a diario, en su diario vivir, en su trabajo. Esa memoria tenía un proceso pues de transformación, no era algo digamos en ese momento quieto, porque él día a día tenía sus actividades, tenía sus experiencias, pero en el momento en el que ya muere, esa memoria de él también se va, sus vivencias, sus ilusiones se van ahí también. Entonces es algo que no podemos consultar, es algo que no tenemos documentos, sino que es muy de él. Entonces, con un ejemplo sencillo, esto es historia y memoria en una persona. Exacto, y ahí está la diferencia, porque creo que nuestra gran tarea como sociedad es no permitir que la diversidad se reduzca a un eslogan bonito pero vacío. Siempre lo he insistido y siempre lo digo, a veces lo que se plasma en lo que se escribe no se pone en práctica. Y no basta con nombrarla, debemos vivirla en nuestras acciones, enseñarla a las nuevas generaciones y protegerla como parte esencial de lo que somos. Ese es nuestro deber. Por eso estamos acá. Y Molano en 2006, él menciona que el viaje a la diversidad no es únicamente geográfico, es ante todo un recorrido profundamente humano, lleno de aprendizajes, encuentros y desafíos. Me llama bastante la atención cuando él menciona lo humano. A veces desligamos que somos humanos, a veces desligamos que sentimos, a veces desligamos que tenemos memoria. Y entre ese viaje que encontramos muchísimas cosas, no es opcional ni ajeno, es nuestro y debemos sentirlo. Es una responsabilidad compartida, porque en la forma en que cuidemos y valoremos la diversidad se define el futuro que construiremos juntos. Así que este mundo solo requiere un poco más de empatía y sobre todo de amor.